Y ya estamos con el tema del día. Vivir una enfermedad rara en Ecuador implica enfrentar múltiples barreras relacionadas con el acceso a la salud, el empleo, el ejercicio pleno de derechos. Y desde esa realidad ya queremos hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras. Y bueno, Galarza interviene también en el debate público en representación de las personas que viven con enfermedades poco frecuentes, que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos médicos y a condiciones laborales acordes también a su situación de salud. Así que, Félix, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis. Primero queremos conocer cuál es la situación de las personas con enfermedades raras en nuestro país en términos de acceso a tratamientos, al diagnóstico y también posteriormente a condiciones laborales adecuadas. Buenos días, Félix. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio de entrevista. El tema de las enfermedades raras en Ecuador es un tema que hemos luchado por ser visibles. El acceso a tratamientos, la atención temprana, el diagnóstico temprano es un tema que no logramos superar. El hecho de que no haya centros de referencia de enfermedades raras, que no haya un centro de genética amplio como lo es el CGM, que lo está haciendo recién, algo se está haciendo en temas de estudios genéticos, pero no, eso no alcanza. Necesitamos equipos multidisciplinarios de médicos que acojan a personas que vienen con estas patologías, porque no solo es el hecho del tratamiento farmacológico. Solo el 5% de pacientes son candidatos a un tratamiento farmacológico. El 95% no lo son. Necesitan médicos especialistas para ver el proceso degenerativo de la enfermedad o cómo avanza la enfermedad. Entonces es un tema muy latente que no lo hemos logrado superar porque no tenemos una data precisa para ello. Uh-huh. Ahora, desde la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, ¿cuáles son las principales demandas que ustedes hacen, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar? ¿Qué planteamientos se hacen al Estado? Bueno, nosotros nuestra primera propuesta es que funcione el registro único de enfermedades raras. Ese registro se lo lanzó en el año 2022, en la época del ministro Ruales, una herramienta muy importante que cada país ha comenzado con ello, recogiendo datos, sabiendo cuál es la mayor incidencia y prevalencia, qué enfermedades son las que están, dónde están ubicados los focos de esas enfermedades. Entonces, mientras no tengamos aquello, estamos supeditados a un listado que se creó para el bono Joaquín Gallegos Lara, que es el listado de 106 enfermedades raras. El gobierno o la cartera de salud se acoge como tal a ese listado que no tiene nada que ver con un registro. Si tú estás dentro del listado, tienes prioridad para la atención. Y eso lo ocurre en los temas de los trabajos, en todo. Te buscan en el listado. Y eso corresponde, te hacen como un asidero jurídico para tu atención, para tu trabajo, para todo. Entonces, eso no tiene que ser así. Hay que reflejar que eso no tiene nada que ver con un registro. Eso lo que he hecho es un listado para un bono, nada más. Uh-huh. Entonces, desde ahí nace que si no tenemos una data, no sabemos cuántas personas conviven en Ecuador con enfermedades raras, qué enfermedades son las de mayor prevalencia e incidencia, no vamos a poder lograrlo. Entonces, ahí es el punto de partida, un registro como tal. Félix, y lo que mencionas de esto, ¿no? Que también les dificulta para acceder a un trabajo, ¿no? Así, y esto también queremos conocer qué dificultades están enfrentando las personas con enfermedades raras para acceder a un empleo digno, adaptado también a sus condiciones. Sí, recordemos que el 80% de enfermedades raras conllevan a una discapacidad física u orgánica, una discapacidad que no se nota. Entonces hay muchas situaciones en que la persona obtiene un trabajo, pero por motivos de la enfermedad tiene que pedir espacios para salir a su revisión médica y esto conlleva a que el empleador diga, no, pues esta persona no me está dando lo que necesito. Y ahí viene ese estigma que se crea que la persona con enfermedad rara o con una discapacidad orgánica no puede tener un trabajo digno como debe de tenerlo. Entonces hay muchos problemas. Tenemos ahora sin temor a equivocarme, la ley 54 que se aprobó justamente para este tema, ¿no? La estabilidad laboral de las personas con enfermedades raras, discapacidad. Pero aquí la norma en el país no se respeta. Y es el desconocimiento, el no saber que estas enfermedades están también acogidas por la Constitución y por diferentes normativas a nivel nacional e internacional.
Pero usted mencionaba algo, ¿no? Que a una enfermedad rara le sobrevienen discapacidades, pero muchas veces estas discapacidades tienen que ver con la falta de acceso a tratamientos a tiempo, ¿no? Que hemos visto, no sé, en el tema de hemofilia, en otras enfermedades que si es que no se da el tratamiento, si no hay continuidad, lo que va a ocurrir es que va a tener una persona una discapacidad permanente, afectando también luego su condición y acceso al trabajo, ¿no? Pero la normativa laboral que está vigente en el país, ¿cómo podría actualizarse? ¿O es simplemente que debe aplicarse la ya existente? Bueno, acogiendo sus palabras, justamente cuando una persona no tiene un tratamiento preciso, hablamos del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos, ¿no? Que no se actualizó desde el 2022, ya va a cumplir 4 años en este. Si no tiene un tratamiento, si no hay el presupuesto, si no logramos detectar a tiempo, tener un diagnóstico preciso, esto conlleva que el paciente muchas veces muere sin saber siquiera que tuvo una enfermedad rara. El caso justamente de los pacientes con hemofilia, como otros pacientes, luchan cada día por tener un diagnóstico para poder producir, porque un país sano es un país que produce, y al Estado le cuesta mucho más tratarle ya la enfermedad cuando crea comorbilidades, enfermedades que se desarrollan a partir de una enfermedad de base. Entonces, eso es importante que veamos que sin presupuesto, que sin diagnóstico temprano, que sin trabajo preciso, no vamos a lograr que el país y los pacientes puedan tener calidad de vida, porque eso es lo que buscamos los pacientes con enfermedades raras. Y Félix, en ese sentido, también conocer cuál ha sido el rol de las organizaciones, en este caso de ustedes también, para los pacientes con enfermedades raras, justamente para visibilizar toda la crisis que están atravesando y para buscar apoyo. ¿Han tenido respuesta de las autoridades, de alguna institución, frente a lo que están viviendo, Félix? Nosotros hemos aprendido a ser propositivos, ¿no? Como organizaciones de pacientes. No vamos ahora solo, como antes nos decían, que vamos a exigir y a reclamar. Y lo que nosotros siempre estamos pidiendo es derechos. Nosotros no estamos rogando, no podemos seguir de rodillas. Siempre exigimos derechos como tal. Vamos a las mesas de trabajo con las carteras de Estado, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con propuestas. Nosotros como organizaciones de pacientes hacemos un registro. Cada organización tiene un registro de qué patologías lleva, qué enfermedades, la cantidad, dónde están ubicados. Entonces esas propuestas las tenemos para darles a este caso, digamos, a Ministerio de Salud, para alimentar el RUER. Nosotros le hemos dado algunas veces ya toda esta data de los pacientes y de que ellos, para que el RUER ya tenga vida como tal, pero no se ha logrado. Hemos sido propositivos en apoyarlos en todos los procesos, en estar ahí presentes como pacientes, y hacerles conocer que el paciente, disculpe que redunde tanto en eso, es lo más importante en el sistema de salud, porque si no hubiera paciente, no existiera un ecosistema de salud como tal. Entonces, esa importancia tiene que estar presente, que nuestro propósito es la calidad de vida de los pacientes, que necesitamos presupuesto, que necesitamos que haya atención temprana, que necesitamos que haya diagnóstico temprano, que haya una atención de calidad y calidez, porque eso es importante. El médico también sabemos que está supeditado a muchas horas de trabajo, que a veces no viene justamente que el médico no nos quiera atender. Si un médico no tiene los insumos para atendernos, si en un hospital no hay el personal para atendernos, no cuenta con ello, ¿cómo nos atiende? Siempre la culpa recae en el mando medio, en quienes trabajan en los hospitales. Pero se ve, si no tengo un presupuesto, ¿cómo trabajo? ¿Cómo ejecuto? Esa narrativa que ahora tiene el gobierno de decir que no han ejecutado, pero si yo no puedo ejecutar es porque no tengo el dinero. Los proyectos sin dinero no se ejecutan, entonces siempre se busca culpables y no se ve como lo profundo del tema. Entonces eso es importante. Claro. Nosotros, más o menos con gritos no se soluciona nada, sino con acciones, ¿no? Eso es un poco el mensaje también frente a la política actual de ir y gritar también al personal sanitario. Pero me preocupa el tema que usted me decía del registro de enfermedades raras. ¿Por qué específicamente no se ha logrado hacer? ¿Cuál es la dificultad que tiene el gobierno o la excusa que tiene el gobierno para no hacerlo? Bueno, aquí hay varios escenarios, ¿no?
Uno es que la herramienta cuando fue lanzada no contaba con las condiciones como un software para receptar la información como debía. Se perdía a cada momento la información, no sabía dónde estaba, entonces no era un software. Nosotros propusimos como organizaciones de paciente darles a un técnico especializado y emular lo que ha hecho otros países para tener una herramienta precisa. No nos aceptó el Ministerio de Salud. Dijeron que la OPS va a ayudar y todo eso, y todo quedó ahí. Otro escenario